La vida de los miembros del cártel más ricos del mundo. 1.100 millones de dólares. Esto es lo que el gobierno mexicano confiscó al cártel de Jalisco en 2020. En 2015 le tocó el turno a la mafia italiana. El gobierno italiano confiscó 2.000 millones de euros en depósitos bancarios, 3.000 empresas y 12.000 propiedades antes de darse cuenta de que habían mordido más de lo que podían masticar. En sus palabras, era más difícil administrar la propiedad confiscada a la mafia que confiscarla. Y eso se debe a que el crimen es un negocio y algunos de los negocios más rentables del mundo son también los más despiadados. Entonces, ¿cuáles son las 10 organizaciones criminales más ricas del mundo? Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 1. Los talibanes. Apuesto a que no esperabas ver a los talibanes en esta lista, pero también estoy seguro de que ya sabes que los talibanes son una organización criminal fundados en septiembre de 1994 por el evasivo Mullah Mohammed Omar y 50 estudiantes. Los talibanes crecieron hasta convertirse en un verdadero problema en Afganistán, después de atacar al gobierno afgano más de una vez, perder y ganar el territorio afgano de los Estados Unidos. Los talibanes por ahora gobiernan Afganistán y han impuesto sus ideales extremistas del pueblo, pero quienes más han sufrido han sido las mujeres y las niñas, a quienes les han impedido ejercer sus derechos fundamentales a la expresión, el movimiento y la educación, y también han bloqueado sus derechos básicos a la vida, el sustento, la atención médica, los alimentos y el agua, ahora más allá de su alcance. En el reino del terror, los talibanes también se manejan como un negocio y eso es lo que ha permitido sobrevivir durante tanto tiempo. Cuando se apoderan de un territorio, su primer punto de referencia es buscar cómo pueden convertir la mano de obra de la población bajo su control y los recursos. Han robado para obtener más riquezas irónicamente, la principal fuente de ingresos de los talibanes proviene de la producción de un comercio de sustancias ilegales, principalmente opio y heroína. También obtienen decenas de millones de la minería pirata de recursos naturales dentro de las regiones bajo su control, cobrando rescates por rehenes y donaciones, pero se vuelve más profundo. Los talibanes dependen de las redes de sustancias creadas y refinadas por los cárteles de México, y no han podido hacer de Afganistán el mayor cultivador y productor de heroína del mundo. En Afganistán se cultiva más opio que ahí. Son granjas de coca y de toda América Latina, y el resultado de todo esto es que los talibanes valen la asombrosa cifra de 800 millones de dólares según las estimaciones de Forbes. Número 2. Cártel de Sinaloa. Es un negocio lucrativo que todo el mundo conoce, incluso la CIA. Después de hablar de las increíbles hazañas del cártel de Medellín, pensábamos que ese sería el final de algo tan ilegal pero famoso, y ahora llega el cártel que ha tomado su lugar como el mayor cártel del mundo. Los registros oficiales del famoso cártel de Sinaloa dicen que esta organización criminal se embolsa al menos 3.000 millones de dólares al año, pero creo que esa cifra es increíblemente pequeña, y he aquí por qué. En primer lugar, el cártel de Sinaloa es actualmente uno de los más grandes del mundo y controla el 60% de los ingresos de la droga. Así que la primera pregunta es ¿cuál es el valor del mercado de la droga? Dependiendo de a quién le preguntes, está en algún lugar entre los 6.5 mil millones y los 500 mil millones de dólares. Es tan vasto que nadie sabe a ciencia cierta cuánto se gana. Sin embargo, todo el mundo está seguro de una cosa: el cártel de Sinaloa posee y controla más de la mitad. El cártel fue creado por el Chapo Guzmán, cuya vida es lo suficientemente interesante como para tener un video aparte, y si eres fan del fugitivo, sabrás que fue capaz de controlar al cártel desde la cárcel e incluso a la fuga. Número 3. La 'Ndrangheta. La Honorable Sociedad surge en Calabria en el siglo XIX, aunque una de sus características más importantes, la invisibilidad, provoca que existan pocos datos de la misma más allá de los procesos judiciales que comenzarían a finales de dicho siglo. A partir de 1970, la 'Ndrangheta sufre un cambio a raíz del surgimiento de un grupo secreto dentro de la misma, la Santa, que termina haciéndose con el control de la organización y prohíbe establecer relaciones de confianza fuera de la misma. Este acontecimiento permite interrumpir en la política y conseguir beneficios procedentes de la corrupción política. La organización comenzó encargándose de actividades delictivas como la extorsión, los robos y el contrabando, para pasar a dedicarse a actividades más lucrativas como el secuestro y el tráfico de drogas. A partir de los años 90, la 'Ndrangheta se convierte en la principal organización criminal de Italia, pasando a controlar el tráfico de cocaína en el país y comienza su expansión internacional, con grupos de la propia organización establecidos en Australia, Canadá
y Sudáfrica. La estructura de la organización es eminentemente familiar, entendiendo la familia en el sentido literal del término, de manera que la renovación generacional va de padres a hijos, lo que incide en la fuerte coerción del grupo. Las familias oindrinas se integran en grupos más grandes, en situación de igualdad, lo que ha llevado a pensar a lo largo de la historia que es una estructura horizontal. Sin embargo, hoy se sabe que existen órganos superiores para dirimir controversias y situaciones de conflicto. Las familias deben obediencia total a la provincia, que es el órgano superior formado por los representantes de las principales indrinas, lo que indica una estructura piramidal de poder, aunque menos evidentes y rígidas que la Cosa Nostra. Número 4. Camorra. El origen de la organización está en las bandas de ladrones medievales de España que pasaron a Campania, Nápoles, con la ocupación aragonesa en el siglo XIV. Sin embargo, las primeras referencias a la organización son el primer tercio del siglo XIX, donde se hablaba de ella como una agrupación de mercenarios a sueldo vinculados a la política. A partir del último cuarto del siglo XX, la organización comenzó a realizar más actos de injerencia política, implicándose en la venta de votos y la corrupción urbanística. Se han dedicado principalmente a la extorsión, el contrabando, los robos, los homicidios y desde los años 80 también al tráfico de drogas. La estructura de la organización está conformada por varias familias o clanes escasamente vinculados entre sí. Solo se relacionan para efectuar acuerdos territoriales. La gran diversidad ha puesto una menor estructuración interna y jerarquización, además de numerosos enfrentamientos entre clases que han imposibilitado la unificación. También cuentan con un código de honor basado en la ley del silencio. Número 5. La Yakuza. Es una de las principales organizaciones criminales del mundo, con más de 1.000 miembros y un volumen económico estimado en más de 15.000 millones de euros al año. En 1992 el gobierno japonés aprobó la ley anti-yakuza, pero no ha sido eficaz hasta la fecha. El origen de la organización japonesa data como mínimo del siglo XVII y se consideran a ellos mismos como herederos de los samuráis, que pasaron a convertirse en mercenarios a sueldo. La agrupación buscaba controlar y garantizar la seguridad de sus territorios, aunque terminaron controlando los negocios ilegales de Japón, como la prostitución, la pornografía, el tráfico de armas y de drogas, etc. Sin embargo, no es hasta el siglo XIX cuando la Yakuza empieza a actuar de forma visible, aunque evitaban usar la violencia contra la población civil inocente. A partir de los años 50 del siglo XX se vuelven más violentos y se expanden más allá de Japón. La Yakuza está fuertemente jerarquizada, pues está regida por normas de honor y los miembros deben someterse a una obediencia absoluta al líder superior. Los tatuajes son sus signos distintivos y van cambiando en función del ascenso dentro de la organización. La organización criminal presenta una doble cara. Por un lado están sus actividades delictivas y por otro lado su fuerte compromiso social de ayuda a los necesitados. Sus relativas buenas relaciones con la política y la policía les han llevado a tener pactos con estos poderes, que les otorgan cierta impunidad. Esta impunidad unida a su buena aceptación social hace de la Yakuza un ente sumamente visible en la sociedad a cambio de mantener controlada la pequeña delincuencia. Número 6. Soinsetskaya Bratva. No debería sorprendernos que Rusia tenga su propia mafia. Soinsetskaya es la mafia más grande y poderosa de Rusia y genera unos ingresos anuales estimados en $8.500 millones. Desde sicarios hasta blanqueo de dinero y tráfico de drogas, no hay casi nada que esta filial de la mafia rusa no haga. No sería erróneo decir que tienen las manos metidas en todos los pasteles, a diferencia del Aksar, que está muy centralizado con una clara cadena de mando. Esta organización es diferente en el sentido de que el grupo tiene 9.000 miembros que se dividen en 10 brigadas separadas casi independientes que operan más o menos por su cuenta. Sin embargo, cuando tienen que trabajar juntos ponen en común sus recursos y hacen precisamente eso. Su dinero está supervisado por un consejo de 12 personas que se reúne periódicamente en distintas partes del mundo, a menudo disfrazando sus reuniones de ocasiones festivas y encontrando la ficción más extraña que la realidad. Número 7. Compañía D. ¿Cuánta gente habla de India cuando le muestran una lista de delincuencia organizada? No saben nada, ¿verdad? Quizá sea por falta de investigación o quizá porque la mayoría de la gente no se molesta en mirar en ningún sitio. Wood Ibrahim es el fundador de la D Company y permanece bajo el radar porque actualmente es el número 3 en la lista de los más buscados del FBI por su apoyo al terrorismo. Su organización criminal se creó en la ciudad de Mumbai en los años 70 y servía para transportar heroína y opio, pero con el tiempo
tiempo se empleó para apoyar y financiar a la Al-Qaeda. La organización criminal gana al menos 6.700 millones de dólares al año, y esta cantidad es un rumor porque Dawood ha sabido cubrir muy bien sus huellas, lo suficiente como para que desde que ideó el atentado de Mumbai en 1993, ni la Interpol, ni la CIA, ni el FBI hayan sido capaces de encontrarlas. Dawood sigue controlando su imperio criminal desde las sombras. Número 8. Mafia siciliana. Surge en Palermo, Sicilia, a principios del siglo XIX. Los antecedentes más cercanos son la Gabelotti, administradores de las explotaciones agrícolas de terratenientes a cambio de un porcentaje que comenzaron a subarrendar las tierras a los campesinos a cambio de más porcentajes. Para ofrecer protección empezaron a asociarse con bandidos y a extorsionar a terratenientes, policías, jueces y políticos. Si quieres saber más sobre la corrupción y cómo prevenirla, te recomendamos estos artículos. A finales del siglo XIX ya se habían organizado multitud de pequeños grupos mafiosos que controlaban amplias zonas de la isla e incluso empezaban a involucrarse e influir en políticas para conseguir impunidad. Adoptaron rasgos culturales propios de la isla, como el valor de la familia, e impusieron un código de conducta muy estricto para los miembros de la organización. Por ejemplo, la ley del silencio u omerta. La estructura de la organización está conformada por vínculos familiares de sangre, es decir, son clanes de auténticas familias mafiosas. La pérdida de los valores tradicionales ha llevado a dos grandes guerras dentro de la organización entre los distintos clanes por la forma de entender su cultura propia. En la actualidad, la mafia continúa existiendo, pero ha experimentado un gran declive. Además, la aparición de nuevas organizaciones criminales ha hecho que tengan más competencia en sus actividades delictivas habituales y, por tanto, menos poder. En cuanto a sus actividades, la extorsión ocupa un papel menos importante, habiéndose decantado más por el tráfico de drogas y la corrupción urbanística. Número 9. Cártel del Golfo. El Cártel del Golfo, una de las organizaciones delictivas más antiguas de México, merece su puesto en esta lista, ya que su base está firmemente arraigada en México. El grupo trafica drogas a Estados Unidos e incluso a Europa, además de que por las drogas son especialmente conocidos por sus secuestros de alto perfil y su violencia extrema. También parecen tener un dedo en casi todos los pasteles dedicados a cualquier cosa y a todo lo criminal. Concretamente, todos los cárteles, incluido el de Sinaloa, han tenido muchos problemas a manos de las agencias antidroga y sin embargo han sobrevivido hasta el día de hoy, valiendo todavía alrededor de 9.900 millones de dólares, siendo uno de los sindicatos criminales más ricos que operan principalmente fuera de México. Número 10. Las Triadas. Es probablemente la organización criminal más impenetrable del mundo, siendo más difícil que la policía, las fuerzas armadas o los servicios de inteligencia se infiltren en ella. Además presentan una estructura interna característica que impide que la mayoría de sus miembros se conozcan entre sí, por lo que se evita que cuando caiga un miembro arrastre a los demás. Actualmente es una organización ampliamente extendida a nivel mundial, aunque el centro de sus actividades delictivas sigue siendo China. La organización se centra en el tráfico de drogas, principalmente de heroína y de personas, la falsificación de productos y de tarjetas de crédito, el contrabando, la extorsión de nacionales chinos, la prostitución, los robos y asesinatos, las prácticas de medicina ilegal y el blanqueo de capitales. El origen de las triadas está en China, aunque la concepción moderna de la organización aparece en el siglo XVII, estando desde siempre muy vinculados a los movimientos políticos. A lo largo del siglo XIX, tras el auge del Partido Comunista en China, que reprimirá de manera considerable la criminalidad, la organización sale de su país de origen y comienzan su actividad delictiva más allá de las fronteras chinas, aunque siempre relacionada con sus compatriotas. Su estructura presuntamente jerárquica no es tal, puesto que solo se someten a ella para dirimir controversias, por lo que cada clan es absolutamente independiente a sus actividades delictivas, existiendo cierta descentralización que dificulta su investigación y desarticulación.